En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, el día 30 de agosto es el Día Internacional y Nacional de las y los detenidos desaparecidos y hay intensas actividades que van a comenzar luego a las 9 de la mañana en la Plaza Independencia aquí en Concepción, en donde se va a izar el himno de donde se va a izar la bandera, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Ahí estarán evidentemente familiares, también autoridades de gobierno, municipales de Concepción y Chiguayante, y de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Y hay otras actividades más que van a ir desarrollándose durante el día a propósito de esta jornada nacional e internacional de las y los detenidos desaparecidos, hoy 30 de agosto. Saludamos de inmediato a nuestras estelares de esta mañana. Estamos con Tania Concha, la consejera regional militante del PC. ¿Cómo estás, Tania? Hola, Tania. Buenos días. Muy buenos días, aquí estamos justamente, qué bueno que también den el anuncio. Hoy día es el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos, no es algo que solamente se reconoce como día, ¿no?, de conmemoración y de una de las máximas violaciones a los derechos humanos en nuestro país, sino también en todo el mundo. Eso es muy importante. Saludamos a Francesca Parodi, ex secretaria general de Evópoli, también ex seremi de gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Francesca? Hola, Muy Francesca. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a los Álvaro, Constanza, Tania y obviamente hacerme parte de esta conmemoración del Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que evidentemente marcó la jornada de ayer en nuestro país, y que es la muerte de Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista desde hace 18 años. Sin duda una figura que ha sido controversial durante toda su historia, aparte de la cual hemos relatado en la edición de hoy día aquí en Buena Costumbre, pero que incluso después de su fallecimiento sigue causando controversia. Y todo esto a partir de la decisión del presidente de la República de decretar duelo nacional de 2 días, lo que significa, entre otras cosas, el izamiento del pabellón nacional a media asta en todas las reparticiones públicas, fuerzas armadas y de orden, y que ha sido rechazada por la derecha, esta decisión del presidente de la República, incluyendo a Evópoli. Por lo menos el diputado Undurraga lo vi también declarando como opositor a esta decisión del presidente de la República. Tania Concha, tus reflexiones respecto de Tellier y también de toda esta polémica que se ha generado a partir de la decisión presidencial. Mira, en primer lugar, no puedo dejar de no hacer sentir para todos los que nos están escuchando y que los acompañan a ustedes en la mañana, que esto es un inmenso dolor para toda la militancia de nuestro partido, para cada uno de los comunistas y las comunistas en Chile. Valoramos muchísimo el gesto del presidente de la República, porque sentimos que el compañero Guillermo fue un gran estratega, sobre todo en el ámbito de instalar a nuestro partido en un lugar postergado y excluido también posterior la llegada o la transición a la democracia. Yo tengo que decirlo así, dado que fuimos parte de una lucha tan convencida por nosotros, asumido como una política del Partido Comunista, de todo y todas sus militantes, ¿no? De entregar hasta la vida, si fuese necesario, para luchar y derrotar la dictadura militar o cívico-militar, como se le dice, con carácter fascista, de Pinochet. Y tengo que decirlo tal cual, porque a los 50 años es necesario, y es necesario también recopilar la historia, ¿no? Y en eso, tarde, pero llegan algunos, no todos, archivos desclasificados, ¿no? De la CIA, y por lo menos las generaciones más jóvenes van a tener también incidencia de saber cuánto Estados Unidos tuvo que ver con su política exterior
llevada a cabo desde, yo diría, comienzo de los años 60 y siguiente en toda América Latina. Entonces estamos muy triste porque siempre uno piensa, ¿no? Que sabiendo el proceso que tenía, que estaba en un que aún así nos iba a poder acompañar para nuestro congreso del partido, pero no es así que no sé si ustedes vieron las imágenes, las fotografías y todo, el Congreso Nacional repleto, hay delegaciones de todo Chile, de comunistas y comunistas, y no solamente de ellos, de familias, porque la familia de los comunistas es más grande, no por una casualidad somos el partido con mayor cantidad de militancia y militantes inscritos, ¿no? O con adherentes, se puede también, para que todos nos entiendan, ¿no? Hay que abrirse al lenguaje también, ¿no? Y es por algo. Así que siempre hablamos de la familia grande del partido, y nosotros por lo menos hoy día, personalmente, después de la sesión ordinaria del Consejo Regional, viajo también, por supuesto, a rendirles homenaje a nuestro compañero presidente del partido, Guillermo Teller del Valle. Francesca Parodi, tus reflexiones a propósito de esta figura de Guillermo Teller y de las divisiones que ha generado la decisión del presidente de decretar duelo nacional, y también de las reflexiones del propio presidente, que dijo una frase que ya la comentábamos acá en Buena Costumbre, que fue poco feliz. Yo puedo compartir lo que dijo el presidente, en el sentido de que Guillermo Teller murió con dignidad, a diferencia de este general que fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato atroz de Víctor Jara, y que prefirió quitarse la vida antes que enfrentar la justicia y su pena de cárcel, que fue también una frase muy resistida por una parte de la derecha. ¿Qué es lo que piensas tú, Francesca? A ver, me es sumamente incómodo. Estaba pensando antes de este programa lo difícil que es un poco expresar mi opinión, particularmente porque entiendo también el dolor y los sentimientos que puede tener Tania con respecto a una persona que probablemente conocí personalmente y que tiene que haber discutido mucho con él. Primero que nada, obviamente, solidarizar con la familia, con las personas del Partido Comunista por la muerte de una persona que, independiente de la visión personal que pueda tener, obviamente siempre una muerte se tiene que respetar por sobre todas las cosas. A ver, yo creo y insisto, me es incómodo hablar delante de Tania. Yo no estoy de acuerdo con el duelo nacional. Creo que es una persona que genera mucha división. Creo que el duelo nacional es algo que tiene que generar más consenso. Recordemos que Guillermo Teller tuvo participación también en el brazo armado del Partido Comunista, ha participado, es confeso, de la participación intelectual con respecto a un atentado donde, por legítimo que pueden haber visto el hecho de poder matar a una persona, cosa que yo no comparto, murieron también escoltas, murieron carabineros ahí en ese atentado, la internación de armas también en Carrizal Bajo durante la dictadura militar, y creo que la lucha armada para mí nunca va a ser el camino. Es por eso que quiero de la decisión del presidente Boric de decretar un duelo nacional, más allá del duelo personal que pueda hacer él, que por cierto es respetable, y todas las personas que sientan con pesar por la proximidad que puedan tener, tanto ideológica como en este caso personal con Guillermo Teller. Entonces creo que ese tipo de acciones, creo que más allá de poder acercar posiciones, creo que divide aún más el país. La semana pasada tuvimos la muerte de una persona que luchó también contra la dictadura desde el punto de vista pacífico, como fue el caso de Belisario Velasco, que a los pocos días del golpe envía la famosa carta a los 13 condenando en este caso el golpe de Estado, y creo que es una figura que podría generar mucho más consenso desde la lucha no armada, desde la democracia, poder luchar contra la dictadura. Entonces me parece que este tipo de acciones, independiente del respeto que me merece la muerte de cualquier persona, creo que generan más división que otras cosas. Yo creo que son desafortunados los dichos del presidente Boric con respecto a lo que pasó con la persona que iba a ser llevada a Punta Peuco. Creo que decir que una persona es cobarde por alguna opción u otra, creo que la verdad, creo que está absolutamente fuera de lugar, y sobre todo más allá de la muerte puntual en este caso de la persona que estaba condenada por el asesinato de Víctor Jara, o en este caso el propio Guillermo Teller. Creo que en este momento tenemos que buscar figuras de unidad. Estamos a punto de enfrentar el 11 de septiembre y creo que lamentablemente declaraciones de los últimos días de un sector y de otro sector, incluyendo el mío, por cierto, yo he sido bien crítica con lo que
lo que ha pasado también de sectores en este caso de la derecha o de la centro derecha hacia la derecha, creo que no ayudan absolutamente nada. Entonces, creo que hay que ser bastante más cuidadoso y buscar figuras de unidad. Creo que en este caso, para mí, la figura de Belisario Velasco merecía mucho más un duelo nacional que en este caso la figura de Guillermo Tellier. Oye, en relación a lo que ambas han comentado, ¿cierto? También reflexionábamos hace un rato con Álvaro al respecto de si efectivamente, o sea, cuándo se justifica la violencia, la agresión, ¿cierto? Y cuándo no, cuál es el límite. Y efectivamente es un poco lo que nos mencionas tú, Francesca. Y también lo que se relata un poquito en la carta que manda Renovación Nacional, ¿cierto? Respecto a este duelo nacional, que dicen que en el fondo, a pesar de que aprecian mucho, o sea, que a pesar del aprecio, que muchos cultivaron hacia la persona de Guillermo Tellier, no es posible dejar de lado su participación en reprochables hechos de violencia que incluirían su rol de encargado militar del Partido Comunista cuando se perpetró el atentado contra el general Augusto Pinochet. Y efectivamente acá se destaca también se cuestiona el afán de reabrir heridas del pasado y de profundizar en cuestiones que generan más división entre los chilenos. Tania, desde tu perspectiva, ¿genera división, no genera división esta situación? Mira, yo creo que las divisiones que se generan en la sociedad tienen que ver también con la poca aceptación de los hechos históricos que ocurrieron, ¿no? Y las condiciones, bueno, la Fran es menor que yo y le agradezco también y recibo muy, muy, muy de corazón el pésame, pero la dictadura fue brutal. Aquí hubieron decretos de Estado firmados, ¿no?, de eliminar a comunistas, uno tras uno. Nos asesinaron a 3 direcciones completas, con compañeros, brillantes compañeros, médicos, abogados, en una edad promedio de los 28, 30 años, no más que eso, ¿no? Y no solamente a nosotros, también a otros partidos políticos de ese entonces, con esto de la instalación de que los comunistas somos terroristas, ¿no? Y yo creo que las cosas hay que centrarlas en los países donde hubieron dictaduras, donde se llevó a cabo el fascismo, en la dictadura de Franco, Mussolini, Hitler, en los países, la resistencia, y hablemos de eso, la resistencia fue parte de la lucha heroica para que volviera la democracia. Y yo dudo si no hubieran estado las condiciones que estuvieron a fines del 80. Recordemos que a última hora, y ahí a propósito del padre, ¿no?, de Evelyn Matei y la incidencia que tuvo, Pinochet no quería reconocer el plebiscito. Entonces, los procesos democráticos, entre comillas, ¿no?, el reconocimiento que hay una forma pacífica de llevar adelante, fueron, en primer lugar, echados abajo en la historia con el golpe militar, ¿no? Porque el gobierno de la Unidad Popular llega a través de un proceso democrático. Felizmente ahora tenemos el audio también y se va a reconocer y no pueden decirnos que estamos mintiendo, ¿no?, en relación al llamado, y que el compañero Salvador Allende, presidenta, estaba y ha planificado llevar a cabo un plebiscito, que también es una forma democrática que hoy día ni siquiera una constitución que se hizo en dictadura nos permite a los ciudadanos y ciudadanas de ser llamados a un plebiscito o hacernos parte de un plebiscito. Entonces yo creo que los contextos hay que instalarlos en la historia. Ahora evidentemente estamos en democracia, para algunos una democracia real, para otros una pseudodemocracia, ¿no?, con todas las injusticias sociales que vemos en nuestro país. Y yo creo que así hay que ver las cosas. Tú no las puedes sacar de su contexto histórico y adaptarla en el momento que tú estás viviendo. Yo tengo que ser realista a los hechos que ocurrieron en ese país, y por lo tanto las heridas no se van a cerrar jamás si no hay justicia, no hay claridad, no se reconoce que aquí hubieron violaciones de derechos humanos, porque día a día vemos a la derecha desde el Parlamento negando pero absolutamente todo, y eso le hace malísimo a un país, muy mal.
Francesca Parodi, el ambiente para la conmemoración de los 50 años del 11 definitivamente parece estar enrarecido y hay, yo diría que hay incluso hasta un retroceso respecto de algunos avances que se habían conseguido y lamentablemente no he vuelto a escuchar, que es lo que a mí por lo menos me gustaría desde mi posición, un reconocimiento del nunca más un golpe de Estado. ¿Cómo lo ves tú, Francesca? A ver, es que yo creo que esta conmemoración del 11 de septiembre, que me parece bien, que me parece necesaria, y no solamente para poder reafirmar nuestro compromiso con la democracia, sino que también para poder hacer este análisis necesario de cómo logramos que nunca más, efectivamente, independiente que probablemente hoy día tenemos instituciones mucho más sólidas que lo que teníamos en el momento en el 73. Creo que el gobierno se enredó al principio cuando partió con toda esta conmemoración y mete a Patricio Fernández, después saca a Patricio Fernández, porque también creo que si bien hay una visión de la historia, lo que nadie puede hacer es negar los hechos, independiente que podamos interpretar por qué se llega a un golpe o qué falló en la democracia para llegar a un golpe, independiente de que yo no lo justifico bajo ningún punto de vista y lo hemos conversado anteriormente. Creo que sí, creo que el tema está muy bien crispado, creo que el presidente Boric ha ayudado poco, la derecha por cierto también, yo soy bien crítica con respecto, creo que se enreda mucho con el tema de condenar las violaciones a los derechos humanos y ha tenido actitudes incluso negacionistas por algunas partes, y creo que eso es hoy día absolutamente inaceptable y que creo que se tiene que leer más y tener menos corazón y hablar más de la razón, que creo que es algo que nos falta particularmente a los sectores políticos. Pero también quiero mencionar algo. Independiente de que la Tania pueda poner en contexto todo lo que pasó, yo creo que justificar la violencia, efectivamente hay mucha impunidad con respecto a lo que pasó, muchísima impunidad, y lamentablemente veo poca salida a una justicia con respecto a las personas que todavía están buscando a sus familiares. Y independiente del contexto también yo creo que hay personas que también merecen justicia, como por ejemplo los mismos escoltas del presidente Pinochet, que culpa tenían ellos de tener que cumplir un rol, probablemente quizás ni siquiera adherían a lo que estaba haciendo Pinochet, sino que eran carabineros que estaban en servicio. Entonces hay impunidad, no quiero con esto buscar una suerte de empate, porque efectivamente los números son bastante dispares como para poder intentar empatar una situación, y no es mi rol tampoco. Por mí todas las personas pagaran en este caso los crímenes que cometieron. Pero también recordemos que el propio presidente Tellier, una vez que presidente Tellier del Partido Comunista, no estoy siendo presidente de Chile bajo ningún punto de vista, fue una persona que pidió la cabeza de Piñera cuando fue el estallido social. Entonces una persona que podemos discutir un poco sus valores democráticos con respecto a enfrentar los problemas. Y creo que no fue solamente un tema del contexto, sino que también fue un poco esa búsqueda que tuvo ciertos sectores de la izquierda cuando fue el estallido social de quebrar la democracia. Y eso creo que de alguna manera nos muestra de que todavía nos faltan lecciones aprendidas post 1973, donde deberíamos haber protegido la democracia con mucho más fuerza de lo que se hizo. Y creo que obviamente en un grado bastante menor, creo que lo que pasó con el presidente Piñera, los sectores de la izquierda pidiendo su cabeza y su renuncia, creo que habla también de un debilitamiento o un plan, me gusta más la democracia, dependiendo de quién está al frente. Y creo que eso tiene que ser una lección que nos tiene que hacer reflexionar hacia adelante. Y creo que lamentablemente estamos más enredados en esta conmemoración del 11 que con algunos mínimos comunes claros, que yo creo que es, ante todo, más allá de si nos parece mejor o peor el gobierno del presidente Salvador Allende, yo tengo mi visión bien crítica con respecto a eso, si acaso vamos a defender la democracia por sobre todas las cosas. Y creo que ahí, lamentablemente, no solamente en el 73, sino que también lo vi muy claramente cuando fue el estallido social, creo que también se debilitaron o se relativizaron la importancia de la democracia ante estas cosas. Entonces, soy optimista de corazón, me decepciono rápido, pero creo que... Nos parecemos, Francesca. Pero parto siempre desde un optimismo relativo, de que podamos encauzar esto y que dejemos de empezar a apuntar con el dedo a personas que efectivamente ya no están, como es el caso en este caso de Tellier, como fue también, creo, una desafortunada mención con respecto también del presidente Boric al rol de Sergio Onofre Jalpa. Independiente de que podamos tener una visión más crítica o menos crítica, creo que hoy día, si miramos para atrás y no reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, independiente de quién sea la persona que esté al mando, creo que lamentablemente no vamos a haber aprendido absolutamente nada de lo que pasó en 1973. Tania, vas a viajar a Santiago tú, ¿no?
Sí, yo termino la sesión ordinaria hoy día y de ahí me voy a Santiago. Bueno, Por cierto, una Sí. cosa bien cortita. ¿Puedo Por decir favor. algo? Tuve 2 reuniones con Guillermo Tellier después del 4 de septiembre, cuando empezamos a tramitar la salida a un nuevo proceso constitucional. Y la verdad, independiente de la visión crítica que pueda tener, me llevó una grata esto es una reflexión personal, ¿eh? Me llevó una grata sensación con respecto a la capacidad de diálogo que tuvo por lo menos en esas 2 reuniones en las cuales coincidí con él. Mira. Esa es una de sus grandes capacidades, que tuvo un diálogo, aunque pudiera la otra persona estar pensando y él totalmente al otro lado de la vereda, pero una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad de respeto, un hombre cultísimo. Yo he conocido a muy pocas personas que tienen la capacidad de escuchar de tal manera a decenas de compañeros y compañeras en los plenos del Partido Comunista, y en su síntesis final de sus palabras incorporar a cada uno de esas opiniones. Mira. De tal manera de que ese colectivo, ¿no?, se sintiera uno. Y yo creo que muy pocas personas tienen esa capacidad. Así que un gran hombre, un inmenso hombre para nosotros. Gracias, Tania Concha. Gracias, Francesca, por estar Muchas acá. gracias a ambas. Nos vemos la Buenos próxima días. Ya, semana. un abrazo y nos Un vemos hasta la abrazo. próxima semana. ¿Ya? Mucha fuerza, Cuídense. Tania. Abrazo. Igualmente. Gracias. Gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.